día de hoy hay varias novedades y nuestro compañero Álvaro Cisneros tiene el último minuto del debate de este proyecto de adelanto de elecciones. Álvaro, buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el Congreso de la República. Ya se inició el pleno del Congreso cerca del mediodía, luego de una junta de portavoces que se prolongó un poco más de lo que estaba previsto y se llegó al acuerdo de tratar únicamente el tema de adelanto de elecciones. Recordemos que hay proyectos por parte de congresistas como Susel Paredes y Digna Calle, que ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y que el día de hoy se ha ya sustentado por parte del presidente de la comisión, Hernando Guerra García, y por parte de las dos parlamentarias, Susel Paredes y Digna Calle. Ese es un proyecto con dictamen que ya está listo para aprobar en el Pleno. Y también hay la iniciativa legislativa de la presidenta Dina Boluarte, que ha presentado ante el Parlamento y que se va a debatir esta tarde. La sesión del Pleno se ha suspendido hasta las 3 de la tarde y se espera que a esa hora ya esté el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, para que junto a los especialistas técnicos de otras instituciones como el RNIE, como la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, se pueda sustentar el proyecto del Ejecutivo que también tiene que ver con el adelanto de elecciones. Álvaro. ¿Ya ha sido sustentado el proyecto del Congreso? Sí. Sí, disculpa la interrupción. Justamente quisiera consultarte cuáles son las principales diferencias entre este proyecto de adelanto de elecciones de Digna Calle, de la parlamentaria, y del Ejecutivo. Bueno, el proyecto de Digna Calle y de Susel Paredes plantea un adelanto de elecciones con un cronograma amplio, teniendo en cuenta que el proyecto fue presentado en el mes de mayo y plantea un cronograma teniendo como punto de partida ese mes de mayo, que era otro contexto totalmente distinto. Entonces, ese cronograma electoral de ese proyecto de Susel Paredes y Digna Calle ya se ve alterado al tratarlo en este momento de crisis política donde los plazos son más cortos y todos quieren soluciones más rápidas. Entonces ahí habría que hacer algunas modificaciones porque ese proyecto también tiene como idea, digamos, hacer un proceso electoral el próximo año. En el caso del Ejecutivo se ha planteado ya públicamente de realizar elecciones en abril del año 2024. Sin embargo, el día de ayer la presidenta Dina Boluarte indicó de que esto se podría hacer también en diciembre del 2023. Pero adicionalmente a eso, el ministro de Justicia, José Tello, dijo de que era inviable hacerlo en el 2023 y que era mejor en el 2024. Incluso el presidente del Consejo de Ministros también lo señaló. Entonces vemos que hay una contradicción en el mismo Ejecutivo. Y en el caso del Congreso también existen diferentes posturas porque hay que mencionar que el día de hoy se ha decidido o se ha propuesto la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero del 2023. Y esto ha sido rechazado por muchos congresistas, porque algunos consideran, como la congresista Flor Pablo, de que se debe terminar la legislatura este año, hasta el último día útil de este año y a partir del primer día de enero empezar otra legislatura. Por lo tanto, tendríamos una votación en primera legislatura este año y una votación en segunda votación el próximo año y así se puede concretar un adelanto de elecciones. ¿Cuál es el argumento para prolongar la legislatura hasta febrero? Es que se necesita tiempo para aprobar reformas constitucionales y electorales. Bien, ¿Cuál Álvaro. es el argumento de las personas que no quieren que se prolongue la legislatura? Sí. El hecho de que si no se ha podido aprobar reformas en todo este tiempo, año y medio de gestión, creen que es muy difícil hacerlo en los próximos días o semanas. Entonces, al final, lo que algunos proponen es que la crisis es tan grande que se necesitan soluciones próximas e inmediatas. Ok, bueno, sería importante también, además de las soluciones próximas, cambios estructurales para no enfrentarnos nuevamente a caos o a otros parlamentarios que tengan estas mismas directrices, ¿no? Es un cambio que debería ser de fondo también. Ahora, en cuanto a la actitud de Guillermo Bermejo, que también se ha convertido en uno de los voceros de Pedro Castillo, el congresista, que ha amenazado al gobierno de Dina Boluarte. Bueno, el congresista Guillermo Bermejo esta mañana estuvo un poco alterado con algunos medios de comunicación e indicó de que a este gobierno de Dina Boluarte le quedan solo algunos días
Le preguntamos, ¿a qué se refiere con que le queda unos solos días? Y él dijo de que este es un gobierno que solo tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero no tiene el respaldo de la ciudadanía y que sin eso no se puede gobernar. Y que él cree de que en los próximos días ya no va a dar para más esta gestión de Dina Boluarte. Para algunos sonó esto como una especie de amenaza, teniendo en cuenta que según la policía el señor Bermejo estaría asusando a la población y de hecho el señor Bermejo viajó a Ica. Él ha aclarado de que viajó a Ica por motivos personales y con su familia y que en ningún momento se reunió con ningún dirigente sindical ni con ningún manifestante que está promoviendo estas marchas. Lo negó tajantemente. La información policial dice lo contrario. Y él también ha indicado de que el ministro del Interior y el ministro de Defensa pues no tienen ninguna credibilidad en ese sentido. Bien, Álvaro, también me gustaría que hablemos de la situación de Pedro Castillo, porque él está privado de su libertad, pero con ciertos beneficios. Hay información del diario El Comercio, una investigación que ha indicado que un coronel de la DINOES es muy amigo de él, el señor Wilson Sánchez Sánchez, quien le prestaría su teléfono particular para que haga llamadas por WhatsApp, videollamadas, bueno, haga lo que él estime conveniente. ¿Alguna repercusión en el Congreso de la República habrá respecto a esta afirmación? Así es, el coronel Sánchez es el encargado del equipo que vigila al señor Pedro Castillo Terrones. Pero parece que en este caso, más que vigilarlo, hay una relación un poco cercana, ya que le presta su teléfono celular, según la información que ha revelado el diario El Comercio. Y hay que señalar que el señor Sánchez, el coronel Sánchez, es oriundo de Cajamarca y ha sido ascendido a general justamente cuando el expresidente vacado Pedro Castillo era jefe de Estado. Entonces, parece que existe una cercanía aún latente entre las fuerzas policiales y el vacado expresidente Pedro Castillo, que hoy se encuentra detenido. En el Congreso consideran de que esto es grave y que se debe de investigar de inmediato por parte de la Fiscalía y también de la propia Policía Nacional. El congresista Salguana indicaba algo importante, que al tratarse de una detención preliminar, el señor Castillo no está propiamente dicho en un establecimiento penitenciario como tal, no está bajo control del INPE, y que hay ciertas licencias a veces a los detenidos cuando están en esta primera detención preliminar, pero que sin embargo esto debe investigarse de todas maneras. Sí, y también el informe que sacó la Defensoría del Pueblo, que justamente lo hablábamos el día de ayer, más de 139 visitas para Pedro Castillo en estas dependencias policiales y dentro de ellos muchos congresistas que entran y salen, abogados, familiares. Y quisiera consultarte si los congresistas tienen alguna potestad o libertad para visitar a un ex mandatario en esta situación. Bueno, sí, los parlamentarios tienen la prerrogativa de ingresar a cualquier recinto penitenciario cuando lo crean conveniente, pueden visitar los penales, en este caso es una base de la base de la IROES, un establecimiento policial. Sí pueden hacerlo los congresistas, es su derecho, es su prerrogativa, no hay ninguna irregularidad en ese sentido, pero sin lugar a dudas llama la atención que un detenido tenga más de 100 visitas en estos pocos días, muchos de ellos abogados, porque ha habido una larga fila de abogados que han intentado o han querido ser representantes legales del ex mandatario, algunos han renunciado, algunos ni siquiera aceptaron al principio. De hecho, esta mañana hubo una audiencia donde hubo un abogado de oficio, porque no se acreditó la defensa particular. Entonces, ese número de visitas es llamativo, no necesariamente es irregular, pero sí llama la atención. Y no se puede decir que el señor Castillo está solo, ¿no? Tiene bastantes personas que están visitándolo constantemente y que están velando por sus intereses, tiene derecho a la defensa, pero es llamativo cómo se reúne con tantas personas estando detenido en este momento. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República.